en este libro, en esta historieta, lo que quisimos justamente fue entreverar estos relatos maravillosos de la ciencia con lo que ocurre en una búsqueda de unos niños que descubren que existe un aparatito que se llama la oveja eléctrica, que cuando lo enchufas a la electricidad se le encienden los ojos y proyecta en una pared todo aquello que tú le puedas preguntar, y resulta que como dentro de esa ovejita eléctrica existe toda la memoria del universo, te puede contestar precisamente sobre el Big Bang, lo que plantea George Smoot, o te puede contestar cómo es que se hacen los experimentos en el colisionador de hadrones en el CERN, en Suiza, y cómo se busca el bosón de Higgs, también conocido como la partícula de Dios, o te plantea cómo es posible que las neuronas tengan la capacidad de tener empatía con otra persona y que pueda sentir lo que sienta el otro y no ser un zombie en tu vida cotidiana. Tratamos de hacer que no sé, una partícula no sea una mera mota de materia en el espacio, ¿no? Sino que como ilustrador uno tiene la facilidad de convertir esa partícula en un personaje que interactúa con otras partículas y que le podemos dar el toque de humor para que la partícula, en lugar de ir nada más atravesando el espacio, se vea que va corriendo con su equipo de jogging o preocupada por el tiempo que va haciendo, porque uno como atleta tiene que ir mejorando sus tiempos, ¿no? O sea, la ilustración nos facilita el entendimiento de estos temas que tendríamos que estar estudiando a través de las ecuaciones y de los cálculos y de las observaciones físicas. Entonces, lo que quería es verdaderamente entreverar un relato de aventuras que valiera por sí mismo como una aventura literaria para niños, pero en donde estuviera incorporado también el discurso de la ciencia y de la literatura de una manera orgánica, no para decir vamos a dar una lección de lo que es el bosón de Higgs, sino para precisamente plantear que dentro de nuestra vida cotidiana, en la radio a veces hemos escuchado sobre el bosón de Higgs y tener los elementos mínimos que piquen nuestra curiosidad y nos lleven a un libro, nos lleven a una plática con un maestro. La historieta pretende eso, ser un puente que nos lleve a los libros, que nos lleve a los diálogos, que nos lleve a conversaciones, que aquí y allá pueda despertar unas vocaciones científicas, maravilloso, pero de lo que se trata también es que no necesariamente tiene que despertar vocaciones científicas, sino que todo ser humano debe de conocer en dónde estamos situados en términos de los relatos que nos está planteando la cosmogonía moderna de la ciencia, por una razón muy importante, porque la ciencia nos permite transformar lo que nos rodea. Si verdaderamente estamos viviendo en crisis, es justamente la sonrisa de la inteligencia, de la capacidad de ampliar nuestras posibilidades, la que nos puede dar horizontes de salida a problemas muy difíciles. Por eso, como nunca, es importante la inversión en ciencia, educación, arte y literatura, porque nos preparan para enfrentar el mundo con mucho mayor imaginación, con mucho mayor creatividad, y conocer algunos de los referentes de ciencia en México que están permitiendo hacer este esfuerzo. Realmente creo que es importante que los tengamos también en nuestra memoria. Por ejemplo, cuando converso con George Smoot, el premio Nobel en física, que es clave en la investigación sobre el origen del universo y el Big Bang, me cuenta algo que se sabe muy bien en astronomía, que cuando nosotros estamos viendo el Sol, vemos lo que pasó hace 8 minutos. La luz del Sol nos llega 8 minutos después de cuando se emitió. Entonces realmente estamos viendo el pasado cuando estamos viendo la luz del Sol. Llevamos 8 minutos de retraso. Cuando vemos las estrellas, este retraso se vuelve de millones de años. Hoy en día, me dice George Smoot, cuando nosotros estamos en las noches sintonizando la radio
y ya terminan las emisiones y ya no escuchas ni siquiera el sonido de una voz humana, pero dejaste el radio prendido, pues vas a encontrar como una especie de estática, en esa especie de neblina acústica, en donde ya no hay sonido humano, pero hay una especie de ruiditos, en donde aquí y allá estás oyendo, dice George, muy probablemente la interferencia electromagnética de un refrigerador. Pero también aquí y allá estás escuchando sonidos que provienen del Big Bang y que te alcanzan 13.700 millones de años después. Si le pusieras un título a esta historia, yo le llamaría Cuando el origen nos alcanza. Y realmente lo que implica es prácticamente como ese mito maravilloso de la serpiente que se muerde la cola. Estás escuchando tu origen 13.700 millones de años después. Me parece que tiene casi la dimensión de un buen relato literario. Fíjate, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, Einstein y Niels Bohr, un gran físico también, que tenían una comunicación que era un poquito lenta porque utilizaba el correo, y de aquí a que llegaba la carta de Europa a Estados Unidos y nuevamente de Estados Unidos a Europa, pasaba un tiempo vital en términos de pelotear ideas de conocimiento? ¿Qué hubiera pasado si Einstein y Niels Bohr, hubieran chateado en Skype? Eso es lo que está pasando. Las grandes mentes, los grandes científicos que están explorando temas muy específicos, no necesitan transportarse de un lugar al otro para intercambiar ideas. Entonces creo que hay una sinergia muy importante que ya está propiciando la tecnología. Lo importante es cómo esta sinergia se empapa en todos los niveles de la conciencia colectiva. Y para eso tenemos que pensar en tabletas económicas que puedan estar disponibles para todos, en cómo cerrar la brecha digital. Pero por otro lado, yo quiero decir que por el lado de la divulgación del periodismo, creo que cada vez también hay más conciencia de que no tan solo se trata de creatividad, sino de rigor, para no traicionar de lo que se está hablando, para verdaderamente ser un puente hacia el conocimiento. Entonces yo creo que como nunca estamos teniendo conciencia en las dos partes de la ecuación para la divulgación de la ciencia. Nuestra búsqueda es desde otro ángulo, otra disciplina. En mi caso también me enfrento a problemas a la hora de tratar de revelar alguna, no una verdad, sino de representarla, ¿no? Entonces, he ahí que la creatividad de un artista también es tratar de abordar la resolución de estos problemas desde ángulos distintos, ¿no? Eso es lo que le acaba dando frescura, ¿no? al trabajo de uno. Es ahí donde yo diría que hay similitudes entre el trabajo científico y el trabajo del artista. Eso, la inquietud por no quedarse varados en una sola interpretación de las cosas, sino buscar siempre como que caminos distintos.